Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Jeremías capítulo 33. Para ello vamos a orar. Querido Señor, te agradecemos por las bendiciones que tú nos otorgas constantemente. Te pedimos en este momento que derrames tu gracia sobre nuestra vida, que tu Espíritu esté con nosotros y que podamos aprender más de ti y de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder comprender lo que tienes para nosotros en el libro de Jeremías, y al estudiar este capítulo que podamos tener al Espíritu Santo como nuestro guía, nuestro maestro, nuestro instructor. Gracias por escucharnos y otorgarnos tu bendición. Lo pedimos en Jesús. Amén. El capítulo 33 de Jeremías, Dios expresa promesas de restauración cuando la ciudad está rodeada por los babilonios y la destrucción y el asolamiento es inminente. Solo aquellos que confían en el Señor entienden que Él siempre cumple sus promesas y que Israel volverá a ser reedificada y restaurada porque Dios lo ha prometido. Estando Jeremías preso en el palacio real, recibe otra visión del Señor con grandes promesas. Están en los versículos 1 al 9, restauración moral y material de la ciudad. Veamos los versículos 1 al 3. Vino por segunda vez la palabra del Señor a Jeremías, estando él todavía detenido en el palacio de la guardia, y dijo: Así ha dicho el Señor, quien hizo la tierra, el Señor que la formó para afirmarla, el Señor es su nombre. Clama a mí y yo te responderé, y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Jeremías estaba preso en el palacio del rey. Esta narración ocurre poco después de lo contado en el capítulo anterior. Aquí el Señor se le revela en visión y se resalta que Dios es el creador, el que hizo todo lo que existe. Por eso Él es el Dios verdadero y da su nombre, resalta su carácter. Jehová, el gran yo soy, el único que tiene vida en sí mismo, el que hace posible todas las cosas. Dice al pueblo: clama a mí. Este pueblo está rodeado por el ejército de Babilonia. Este pueblo va a ser destruido, pero este pueblo no busca al Señor. Pero si en verdad clamaran, yo responderé, dice el Señor. Dios siempre responde a nuestras oraciones. A veces dice sí, otras veces dice no, y algunas veces nos dice espera un poco. Pero ahí está el desafío. Y entonces dice: y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pues Dios tiene grandes promesas, Dios tiene grandes enseñanzas, Dios tiene gran amor, tan grande que no te podemos comprender. Y lo que parece imposible, que en medio del asedio, en medio de la destrucción, Dios está hablando de restauración. El Señor les enseñará lo que piensa hacer para que este pueblo vuelva a su tierra. Estas cosas que nadie entiende, Dios las explica. A veces los problemas y dificultades nos impiden comprender el amor de Dios, y Él nos desafía a que vengamos a Él, y Él nos mostrará su bondad y nos concederá sabiduría, y en medio de los terribles acontecimientos Dios nos revela su promesa de hacer un cielo nuevo y una tierra nueva donde todos podamos estar con el Señor para siempre. Sigue el mensaje de Dios en los versículos 4 y 5. Porque así ha dicho el Señor Dios de Israel acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, que fueron derribadas para construir defensas contra los terraplenes y la espada. Los caldeos vienen para combatir contra ellos y para llenarlas de cadáveres de hombres, a quienes he herido con mi furor y con mi ira, pues he escondido mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. Aquí enseguida el Señor describe la derrota de los israelitas al hacer frente al ejército de Babilonia. Van a ser derrotados, pues dice el Señor que va a esconder su rostro de esta ciudad a causa de la maldad. Este pueblo no iba a salir victorioso porque iban a pelear solos.
iban a pelear con su fuerza, y entonces solo era un ejército débil. La fuerza de Israel es Jehová de los ejércitos, pero como lo habían abandonado, entonces están solos y la derrota es real. Pero lo que Dios quiere revelarle a este pueblo es su amor restaurador. Versículos 6 al 8. He aquí que yo les traeré medicina y sanidad. Yo los sanaré y les revelaré tiempos de paz y de verdad. Restauraré de la cautividad a Judá y a Israel y los edificaré como al principio. Los limpiaré de toda la maldad con que pecaron contra mí. Perdonaré todos sus pecados con que pecaron y se rebelaron contra mí. Dios extiende sus manos salvadora. Los planes que Dios tiene de restauración son especiales, pero a condición que este pueblo se arrepienta de sus pecados. Es que Dios va a darle a Israel sanidad y la medicina para sus pecados. Dios los va a restaurar, volverá a juntar a su pueblo en una sola nación. Los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Perdonaré sus pecados. Esta es una de las maravillosas manifestaciones del amor de nuestro Dios. Dios está presto a perdonar, presto a salvar. Y Dios no solo perdonará sus pecados, sino concederá su gracia para que pudieran ser un pueblo obediente en el futuro. Recordemos que esta promesa es dada cuando los babilonios ya están a punto de tomar a Jerusalén y destruirla. Entonces Dios ofrece esperanza a cambio de un corazón dispuesto a reconocer su pecado y ofrece su gracia restauradora. Y este pueblo será un testimonio viviente a todas las naciones, revelando el eterno y bondadoso Dios. Versículo 9. Y me serán a mí por nombre de gozo, de alabanza, de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Esta promesa de restauración nos dice que este pueblo cumplirá su propósito de existencia, revelará al mundo el gran amor de Dios, pero este mensaje es claro también para nosotros. Dios puede restaurar la vida de las personas, no importa cuán bajo hayas caído, ni qué tan lejos te hayas ido. Dios puede traerte, tomarte, sacarte del lodazal y darte una nueva vida. Elena de White lo sintetiza así: si os entregáis a Él y lo aceptáis como vuestro Salvador, por pecaminosa que haya sido vuestra vida, seréis contados entre los justos por consideración a Él. El carácter de Cristo reemplaza el vuestro y sois aceptados por Dios como si no hubierais pecado. Libro El Camino a Cristo, página 62. Este milagro Dios lo puede hacer hoy por ti. Solo debes darle esa oportunidad al Señor de obrar ese milagro en tu vida. La segunda sección de este capítulo son los versículos 10 al 13 y trata sobre la restauración de la ciudadanía y pastoral. Versículo 10 y 11. Así ha dicho el Señor: en este lugar del cual dicen que está destruido, sin nombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están desoladas, sin hombres, sin habitantes y sin animales, todavía se ha de escuchar la voz del gozo y la voz de la alegría, la voz del novio y la voz de la novia, la voz de los que al traer sacrificios de acción de gracias a la casa del Señor digan: alaben al Señor de los ejércitos, porque el Señor es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque restauraré de su cautividad a la tierra como al principio, ha dicho el Señor. Aquí continúa el pensamiento de restauración. Dios describe que donde habrá asolamiento por la destrucción que traerán los babilonios, Dios hará volver a su pueblo y se oirán alabanzas. El templo será restaurado y la gente vendrá y traerá ofrendas con gozo y alegría al Señor. Y la alabanza que entonarán dice: alabad al Señor de los ejércitos, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia. Solo por su misericordia es que este pueblo ha vuelto a nacer. Alabar al Señor por su bondad es uno de los actos más edificantes en la vida cristiana. Entonces describe que donde había quedado desierto, el ganado volverá a pastar. Versículos 12 y 13.
Así ha dicho el Señor de los ejércitos: en este lugar destruido, sin hombres y sin animales, y en todas las ciudades, otra vez habrá pastizales, donde los pastores hagan recostar a sus ovejas. Otra vez pasarán las ovejas bajo las manos de quien las cuenten en las ciudades de la región montañosa, en las ciudades de la Cefela, en las ciudades del Negev, en la tierra de Benjamín, alrededor de Jerusalén y en las ciudades de Judá, ha dicho el Señor. Dios volverá a darles bendición y el ganado se multiplicará. Las ciudades dedicadas a la cría de las ovejas volverán a llevar a sus rebaños a pastar. Habrá suficiente alimento, suficiente naturaleza. El pastor volverá a contar a sus ovejas al caer la tarde. Entonces, esta promesa de restauración se añade a la promesa del Mesías. Versículos 14 al 16. He aquí vienen días, dice el Señor, en que yo cumpliré la buena promesa que he hecho a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar para David un retoño de justicia que practicará el derecho y la justicia en la tierra. En aquellos días será salvo Judá y Jerusalén habitará segura. Y este es el nombre con el cual será llamada: el Señor, justicia nuestra. Este pasaje contiene varios elementos a considerar. Número 1, este pasaje nos habla de la primera promesa cuando Judá cae y no hay rey en Israel. Dios promete restauración de la descendencia davídica. En segundo lugar, al hacer referencia al renuevo, se refiere al Mesías. Es el vástago de la casa de David. Leamos Zacarías 6:12. Y le hablarás diciendo: así ha dicho el Señor de los ejércitos. He aquí el nombre cuyo nombre es el retoño, brotará de su lugar y edificará templo del Señor. Es una referencia al ministerio de Jesús, que hará de ese renacimiento de Israel una nación gloriosa, porque por sus calles caminará el ungido del Señor, la raíz de David, el único que llegará a consumar con su muerte la salvación del mundo. En tercer lugar, el nombre que tendrá es Señor, justicia nuestra. La única razón por la cual Israel es restaurado es por la justicia que será una realidad. Este es el futuro que Dios tiene preparado para su pueblo, donde la justicia divina se hace notoria a todas las naciones de la tierra. Así que Dios prometió a David en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 16, lo siguiente: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Es promesa que se cumplirá en el reinado eterno del Mesías, cuando establezca su reino en esta tierra. Elena de White trata de llevarnos a entender esta valiosa promesa de restauración de Israel, los planes de Dios para su pueblo. Así fue consolada la iglesia de Dios en una de las horas más sombrías de su largo conflicto con las fuerzas del mal. Satanás parecía haber triunfado en sus esfuerzos por destruir a Israel, pero el Señor predominaba sobre los acontecimientos del momento y durante los años que iban a seguir. Su pueblo tendría oportunidad de redimir lo pasado. En el momento alegre de la restauración, las tribus del dividido Israel habrían de ser reunidas como un solo pueblo. El Señor iba a ser reconocido como príncipe sobre todos los linajes de Israel. Declaró él: y ellos serán a mí por pueblo. Profetas y Reyes, página 348. A través del Mesías se confirma la permanencia del linaje de David como rey de Israel y el restablecimiento de los oficios sacerdotales. Sigamos con Jeremías capítulo 33, versículos 17 y 18. Porque así ha dicho el Señor: no faltará a David un hombre que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Tampoco a los sacerdotes, los levitas, les faltará en mi presencia un hombre que ofrezca holocaustos, encienda ofrenda vegetal y presente sacrificios perpetuamente. La segunda promesa de restauración es la del sacerdocio, suspendido por la invasión babilónica. Esto significa que se debe restablecer el templo, el lugar donde los sacerdotes ofician ofreciendo los holocaustos y las diversas ofrendas. Esto confirmará la presencia de Dios entre su pueblo. Dios quiere que su pueblo renueve su pacto con Él para garantizar que las promesas hechas se puedan cumplir, que este pueblo
pueda ser fiel, que este pueblo pueda vivir protegido por el Señor. Versículos 19 al 22. Vino a Jeremías palabra del Señor diciendo: así ha dicho el Señor, si pueden invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de modo que no haya día ni noche a su tiempo, entonces también podrá ser invalidado mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener un hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas, con los sacerdotes que me sirven. Como no puede ser contado el ejército del cielo, ni se puede medir la arena del mar, así multiplicaré la descendencia de mi siervo David y de los levitas que me sirven. La promesa del Señor es que Dios garantiza nuevamente la certeza de su pacto con su pueblo mediante la seguridad que existe en las leyes naturales. Si ellos son fieles en seguir el camino del Señor, serán multiplicados como las estrellas del cielo. Así será la descendencia de David. Pero si ellos no cumplen el pacto, Dios no podrá bendecirlos. Lamentablemente, estas promesas no pudieron cumplirse en Israel, porque el pueblo no aceptó la lección y se desviaron del camino que les presentaba Dios. Pero estas promesas de restauración es ahora para nosotros, para aquellos que buscan al Señor hoy de corazón. Algunos incrédulos y burladores se levantarán para cuestionar las promesas divinas. Versículos 23 al 26. Vino a Jeremías la palabra del Señor diciendo: ¿no has observado lo que ha hablado este pueblo diciendo, el Señor ha desechado a las dos familias que escogió? Han tenido en poco mi pueblo hasta no considerarlo más como nación. Así ha dicho el Señor: si no he establecido mi pacto con el día y la noche, si no he puesto las leyes del cielo y de la tierra, entonces desecharé la descendencia de Jacob y a mi siervo David, para no tomar de su descendencia quien gobierne a la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque los restauraré de su cautividad y tendré de ellos misericordia. Las dos familias a las que se refiere son Israel y Judá, y al parecer en son de burla y menosprecio. Se habla de un pueblo que fue desleal al Señor y por eso su situación no es la mejor. A lo que Dios responde que si su pacto es obedecido por el pueblo de Israel día y noche, si ellos de corazón le buscan y se someten a su dirección, Dios, que todo lo puede, hará algo que parece increíble para los hombres, porque haré volver a sus cautivos, tendré misericordia de ellos. Dios tiene poder para hacer nuevas todas las cosas. Dios tiene poder para levantar. Dios tiene poder para dar vida. Dios es sabio y sus caminos maravillosos y extiende sus promesas de amor. Pero estas promesas son condicionales. Si ellas se hacen efectivas porque se aceptan las condiciones, Dios puede entonces hacer grandes y maravillosas cosas por su pueblo. Solo espera la respuesta de cada uno de nosotros. Apreciado amigo y hermano, Dios tiene cosas especiales preparadas para nosotros. Pero Él dice: clama a mí y yo te responderé. Dios quiere otorgarnos sus más grandes dones, pero no obligará a ninguno a que acepte su amor y su misericordia. Por eso la decisión de cada uno es venir al Señor, aceptar su amor, aceptar su misericordia y clamar por la bendición del cielo. Y entonces dice: yo te responderé. Que el Señor hoy te conceda su bendición. Es mi oración por ti. Amén.